Hoy nos vamos a meter a fondo con un libro que, según la perspectiva de nuestra fuente, no es solo un libro antiguo, sino, bueno, el cimiento de todo. Casi nada. Hablamos del Génesis, claro, visto a través del comentario teológico de Hernández Díaz López. Y la propuesta que hace es contundente. Muy contundente. Dice que no estamos ante una colección de mitos, sino ante un registro de hechos. Hechos históricos. Exacto. Así que lo que vamos a hacer hoy es justo eso, meternos de lleno en los argumentos que da este libro para defender esa historicidad y ver qué nos dice sobre todo lo demás, el universo, el origen del mal, incluso por qué nuestras relaciones son tan complicadas. Y es clave entender el punto de partida. El enfoque de esta obra es lo que se llama apologético, o sea, su objetivo principal es defender la fe cristiana. Claro. Y lo hace enfrentándose a preguntas que están en el aire constantemente. Las de siempre, ¿no? Las de siempre. Los días de la creación fueron de 24 horas literales. ¿Existió Adán de verdad, como persona de carne y hueso? ¿Y cómo encaja todo esto con la ciencia? Y para el autor, esto no es un debate académico sin más. Desde su perspectiva, si niegas la historicidad del Génesis, es como si le quitaras los cimientos a un rascacielos. Tarde o temprano, toda la estructura de la fe se viene abajo. Y esa es la disyuntiva que el autor plantea desde la primera página, ¿verdad? Lo enmarca casi como una lección inevitable. Génesis, hecho o ficción. No hay término medio. De hecho, construye una cadena de razonamiento que es muy directa. Es una lógica de dominó. Totalmente. Dice, si el Génesis es ficción, Adán también lo fue. Lógico. Si Adán fue una ficción, la caída, el pecado original, no fue un suceso histórico. Claro, no hubo un momento concreto en el que todo se torció. Y si no hubo caída, el ser humano no es inherentemente pecador. Y por lo tanto, no necesita un redentor. Y ahí es donde todo el edificio se derrumba, según esta visión. La conclusión lógica, según este planteamiento, es que toda la narrativa cristiana pierde su sentido. Para reforzarlo, se apoya mucho en que Jesús se refirió a Adán y Eva como personajes históricos. Exacto. El argumento es, si Jesús se equivocó en eso, ¿en qué más pudo equivocarse? Es una postura, que se conoce como creacionismo de tierra joven. Entiendo la lógica de esa cadena que presenta el libro, pero ¿no es una postura increíblemente frágil? Al plantearlo como un todo o nada, ¿no se arriesga a que cualquier duda, por pequeña que sea, derribe el edificio entero? Esa es precisamente la crítica que a menudo se le hace a esta corriente apologética. Claro. Es una postura de altas apuestas. El autor no deja mucho espacio para la duda o la interpretación simbólica. Desde su punto de vista, la fiabilidad de la escritura es absoluta e indivisible. Si falla en el primer capítulo, no puedes confiar en el resto. Y eso le lleva a un choque frontal con el evolucionismo. La postura del comentario es tajante. Es imposible ser discípulo de Cristo y de Darwin a la vez. un choque de trenes en toda regla. ¿Y cómo lo argumenta? Lo plantea como una guerra entre ciencia y fe. Es más sutil. Lo fascinante aquí es que el autor no ve una contradicción inherente entre la ciencia de verdad, y la fe. Ah, vale. La contradicción la ve entre la interpretación materialista de los datos científicos y una interpretación literal de la Biblia. O sea, el problema no son los datos, sino las conclusiones que se sacan. Exactamente. Para ilustrarlo, recupera una cita muy conocida de Louis Pasteur. Un poco de ciencia alejará al hombre de Dios. Mucha ciencia lo aproximará a Dios. Qué buena. La idea de fondo es esa. Un conocimiento superficial puede generar dudas, pero un estudio profundo del universo, lejos de refutar a Dios, revelaría las huellas inconfundibles de un creador. De acuerdo. Pues hablemos de esas huellas. El libro dedica una parte importante a exponer lo que presenta como evidencias de un diseño inteligente. Sí. La idea de que la complejidad del universo no se explica por el azar, sino que apunta a un diseñador. Y los ejemplos que da son, bastante directos. Sí, los agrupa en diferentes escalas. Si empezamos por la cósmica, el primer argumento es la propia Tierra, su posición. La distancia al Sol. La distancia al Sol es de una precisión asombrosa. Unos 150 millones de kilómetros. Un poco más cerca y nos abrazaríamos como Mercurio. ¿Y un poco más lejos? Seríamos una bola de hielo como Marte. El libro lo presenta como estar sentados en la única silla habitable en un estadio inmenso. Y no es solo la distancia, también menciona la inclinación del eje de la Tierra.
Esos 23 grados. Los 23 grados que siempre vemos en los globos terráqueos. Yo nunca me había parado a pensar en su importancia, la verdad. Pues según esta perspectiva es fundamental. Sin esa inclinación, el ecuador sería una franja achicharrada e inhabitable, y los polos acumularían masas de hielo cada vez más grandes. Claro, es lo que nos da las estaciones. Eso es, permite que la energía del Sol se reparta de forma equilibrada por todo el planeta, haciendo posible la vida en casi todas partes. Vale, eso a nivel cósmico. Pero luego, si bajamos a una escala más planetaria, está la Luna. Un momento, lo de la Luna como limpiadora es una imagen potentísima. Nunca lo había pensado así. El texto lo explica con bastante detalle. La fuerza gravitacional de la Luna provoca las mareas. Sí. Y esas mareas son como el sistema circulatorio de los océanos. Evitan que el agua se estanque, oxigenan las aguas costeras, permitiendo que florezca el plancton. Y el plancton no solo es la base de toda la cadena alimentaria marina, sino que además produce una parte enorme del oxígeno que respiramos. Vaya. O sea que sin la Luna... Sin la Luna, nuestros océanos serían pantanos gigantes y sin vida, según el autor. Qué fuerte. Y de la Luna pasamos a la atmósfera, a esa burbuja que nos protege. Exacto. El libro destaca la composición química, esa mezcla tan específica de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, una fórmula que al parecer es única en el sistema solar. Y no solo el qué, sino el cuánto, el grosor. El grosor justo para actuar como un escudo que desintegra la mayoría de los meteoritos que nos caen encima cada día. He oído que también menciona el ciclo del nitrógeno, que es algo más técnico. Sí, pero lo explica de forma muy gráfica. El nitrógeno es vital para las plantas, pero el que está en el aire, que es la mayoría, es inerte. No lo pueden usar. No. Necesitan que se fije en el suelo. Y aquí viene lo bueno. El libro apunta a los 100.000 rayos que caen de media cada día sobre la Tierra. ¿Los rayos? Los rayos. Cada tormenta eléctrica está, en esencia, fertilizando el planeta, fijando toneladas de nitrógeno en el suelo. O sea que la próxima vez que oiga un trueno, pensaré que el cielo está abonando el campo. Es una idea increíble. El autor va tejiendo todos estos puntos, desde la órbita de la Tierra hasta la química de una tormenta. Y termina cada uno con la misma pregunta retórica. ¿Es esto fruto del azar? Busca crear un efecto acumulativo. Totalmente. Hay una anécdota en el libro que lo resume todo. El emperador rumano Trajano le pide al rabino Josué que le muestre a su Dios. A ver. El rabino lo lleva fuera a mediodía y le dice, «Mira fijamente al sol». Trajano le contesta que es imposible, que se quedaría ciego. Y el rabino concluye, «Si no puedes ni mirar a una de las criaturas de mi Dios, ¿cómo esperas verle a él en toda su gloria?» Es una imagen muy potente. Vale, todos estos argumentos se mueven en una escala inmensa, cósmica. Pero la fuente defiende que el Génesis no solo explica el origen del universo, sino también algo mucho más íntimo, el origen de nuestras propias relaciones. Y de por qué a menudo salen tan mal. Justo. Así es. El libro argumenta que en estos primeros capítulos están las plantillas de la experiencia humana. Por ejemplo, en la creación de la mujer y la institución del matrimonio. Utiliza una imagen muy poética, muy clásica. La de la costilla, ¿no? La de la costilla, exacto. La mujer no fue sacada de la cabeza del hombre para que lo gobernara, ni de sus pies para que la pisoteara. Fue sacada de su costado. Para estar a su lado. De debajo de su brazo para ser protegida, y de cerca de su corazón para ser amada. Es una imagen que busca establecer un ideal de compañerismo. Y el libro hace una aclaración sobre la famosa palabra auxiliadora que se usa para Eva. Que es un punto lingüístico crucial, sí. Que a menudo se ha interpretado como un rol secundario o de sumisión. Exacto. Pero la palabra hebrea original es eser. Y el comentario subraya que esta palabra no implica en absoluto inferioridad. De hecho, eser se usa la mayoría de las veces en el Antiguo Testamento para describir a Dios mismo. ¿A Dios? A Dios como el que socorre y ayuda a Israel. Así que, más que un ayudante, la idea es la de una aliada fundamental, una fuerza de apoyo indispensable. O sea que la traducción tradicional de ayuda idónea se queda muy corta. Es más bien un socorro vital. Sí. Pero claro, este ideal de armonía dura poco. Llega la caída. Y el libro describe la tentación no como un acto impulsivo, sino como un proceso psicológico. Un proceso que, según el autor, se repite constantemente. Comienza con una pregunta que siembra la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? La duda. Esa duda abre la puerta a la negación directa. Y una vez que se comete el acto, aparecen los 3 síntomas que definen la condición humana caída. ¿Cuáles son? Primero, la vergüenza. Se dan cuenta de su desnudez y se cubren. Segundo, el miedo.
oyen a Dios y se esconden. Y tercero, y quizás el más reconocible, La culpa. la transferencia de culpa. Adán culpa a Eva, Y a Dios, la mujer que me diste. y Eva culpa a la serpiente. Nadie asume su responsabilidad. Un patrón que vemos todos los días, vaya. Y esta disfunción explota de la forma más trágica en la siguiente generación, con Caín y Abel. El primer drama familiar de la historia, el primer asesinato, y el motor de todo es la envidia. Aquí el comentario ofrece una definición de la envidia que es brutalmente precisa. A ver, ¿cuál es? Dice que el envidioso no desea lo que el otro tiene. Lo que desea es que el otro no lo tenga. Uf. No es codicia, no es querer el rebaño de Abel. Es el dolor por el bien ajeno. Un deseo de aniquilación de la felicidad o el éxito del otro. Para un momento, porque esa definición es demoledora. Le quita todo el barniz a la envidia. No se trata de querer un coche mejor, se trata de un deseo activo de destrucción. Es mucho más oscuro. Y como dices, resuena muchísimo hoy en día. Y lo fascinante es cómo el autor muestra que estas primeras historias establecen arquetipos que se repiten una y otra vez. Se establece un patrón de fracaso humano y una promesa de redención. Y los héroes no son perfectos. Para nada. Los patriarcas no son figuras de mármol. Son profundamente humanos. Cometen errores garrafales. Y a menudo los repiten. Por ejemplo, Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, por miedo, miente diciendo que su esposa Sara es su hermana. Años después, su hijo Isaac, en el mismo lugar, Gerar, comete exactamente el mismo error con su esposa Rebeca. ¿y qué conclusión saca el libro de esa repetición? ¿Que no aprendemos? En parte. Pero la conclusión teológica principal es otra. Humaniza a estos personajes y refuerza la idea de que el plan de Dios no depende de la perfección de las personas. Sino que avanza a pesar de ellas. A pesar de su fragilidad, de sus miedos y de sus meteduras de pata. Y supongo que el ejemplo cumbre de esta idea, el gran final del libro del Génesis, es la historia de José. Sin duda, la historia de José es presentada como la culminación de este tema. Es el ejemplo más claro de cómo los peores actos humanos, nacidos del odio y la traición, pueden ser redirigidos por un propósito divino que nadie ve en el momento. La historia es archiconocida. El hijo favorito, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, acaba en Egipto. Y allí, acusado falsamente por la esposa de su amo, acaba en la cárcel. Parece un desastre absoluto. Pero desde el fondo del pozo, interpretando sueños, asciende hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del mundo. El faraón incluso le da un nombre egipcio, Zafanate Paneya. Que la fuente traduce como Salvador del mundo. Vaya, Pero el verdadero clímax, tanto emocional como teológico, no es su ascenso al poder. Es el reencuentro con sus hermanos. Años después, una hambruna los obliga a ir a Egipto, sin tener ni idea de que el gobernador es el hermano que vendieron. y cuando José se revela, ellos están aterrados. Esperan una venganza terrible. Y justificada además. Y es ahí donde José pronuncia las palabras que para el autor del comentario son la clave de bóveda de todo el libro del Génesis. ¿No es así? Exactamente. Les mira y les dice una frase que lo resume todo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es una frase potentísima. Es la tesis central del libro. Para el autor, demuestra una soberanía divina que no anula la libertad humana. Ellos pensaron mal y su acto fue malvado, pero que es capaz de tejer incluso los hilos más oscuros en un tapiz mucho más grande, con un propósito redentor que los propios actores eran incapaces de ver. Entonces, si recapitulamos el viaje que nos propone esta obra. Empezamos con una defensa a ultranza del Génesis como relato factual. Como la base indispensable de la fe. Luego pasamos a ver el universo buscando esas huellas de un diseño inteligente en todo, desde la órbita de un planeta hasta una tormenta. Sí, Y finalmente nos sumerge en las primeras historias humanas, no como cuentos morales, sino como diagnósticos de nuestra naturaleza, de nuestros fallos recurrentes y de un propósito que parece abrirse paso a pesar de nosotros mismos. y eso nos deja con una reflexión final, una que se deriva directamente de la historia de José. La perspectiva que hemos analizado hoy sugiere que incluso los peores actos, las más profundas injusticias, pueden formar parte de un plan más grande e invisible que los trasciende. Y les da un nuevo significado. Exacto. Así que, sin necesidad de adoptar esta visión teológica, vale la pena plantear la pregunta:
¿Qué cambiaría en la forma de interpretar los acontecimientos de la propia vida, o incluso de la historia mundial, si se contemplaran a través de una lente que busca un propósito redentor incluso en medio del caos?